Es muy común en el ser humano actuar sin pensar antes. Es bueno pensar antes de actuar, a menos de que se tenga un instinto superior, una intuición que le permita a uno actuar sin pensar profundamente las cosas, porque esa intuición le dice a uno que el resultado va a ser eficaz. Pero eso funciona cuando nuestros objetivos están llenos de éticas, de principios y valores fundamentales que nos llevan a tomar esas decisiones porque sabemos que tendrán un resultado interesante y que no tienen una explicación o no tenemos el lenguaje para expresar esa explicación, pero que el resultado es ese, un resultado extraordinario, maravilloso, trascendental. Digo esto porque Abelardo de las Priella dijo que iba a pagar por horas o iba a establecer un sistema por horas como el de Estados Unidos. ¿Cuánto va a pagar la hora Abelardo de las Priella? Si lo va a pagar a $100, eso estaría maravilloso. Si lo va a pagar a 100 euros, sería maravilloso. Como en Estados Unidos y como en Europa, en algunos países europeos. Sin embargo, estuvieron proponiendo que el mínimo de esa hora se pagara a 9.000 pesos. Ahora, si usted trabaja 8 horas a 9.000 pesos serían 72.000 pesos diarios. Al mes, 30 días serían más de 2 millones de pesos, 2.100.000. Y si usted trabaja horas extras, sería al mes, si el día sería 10 horas, por ejemplo, que usted trabaje, serían 90.000 pesos. O si trabaja más, serían casi 100.000 pesos. Y el mes le estaría saliendo por 3 millones de pesos. Abelardo de la Priella se echó para atrás y negó haber hecho esa propuesta porque se dio cuenta que estaba cometiendo un error. No con el pueblo, porque a él le importa un carajo el pueblo. A él le interesan son sus empresarios. Imagínate los empresarios pagando a 9.000 pesos la hora. Eso como mínimo, porque si es de acuerdo a la profesión, la hora va subiendo, ¿no? El costo de trabajo por hora va subiendo. Puede ser 20.000, puede ser 30.000, depende del obrero, depende de la profesión que tenga la persona, como sucede en Estados Unidos y en los países europeos. Que por ejemplo, tengo entendido que en Suiza hay un mínimo de horas en cuanto al pago y es como de 100 euros la hora. Ese es el más mínimo. Pero si son médicos, si son abogados, si son profesionales universitarios, esa hora es más costosa. Pueden estar pagando la hora a 150, a 200 euros, hasta más. Depende de la profesión, ¿no? Pero en este caso, el mínimo aquí sería 9.000 pesos. Si uno trabaja 10 horas, a 9.000 pesos serían 90.000. Al mes serían 2.700.000 pesos. Eso como un mínimo. Y al parecer Abelardo se dio cuenta de esto y que no estaba afectando o de alguna manera no se afectaba tanto el bolsillo del trabajador, sino que el bolsillo del empresario. ¿Tú te imaginas a los empresarios pagando mensualmente 3 millones de pesos? Eso no lo van a pagar ellos. A un obrero. Eso no lo van a pagar ellos. Entonces Abelardo retiró la propuesta no por amor al pueblo, sino porque estaba cometiendo un error con sus amigos los empresarios. Parece que alguien le llamó y le dijo, oye Abelardo, ¿qué es lo que estás diciendo? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Qué es lo que piensas hacer? Y uno ve que si pagas por hora, nosotros tenemos que pagarle más a los empleados. Bueno, eso por una parte. Por otra parte, ¿no era acaso Abelardo de las Priella un presidente electo independiente de políticos? ¿Por qué su gabinete tiene a tanto ladrón, a tanto corrupto, a tanto delincuente de corbata, a tanta persona de dudosa reputación denunciada? ¿Por qué no puso gente nueva? ¿Por qué no disimuló? Debió de disimular, ¿ya? Debió al menos buscar su gabinete en las academias. No importa si son de derecha, pero al menos hubiera puesto unas caras diferentes para disimular, siquiera. Mira a quién está poniendo. Gente de dudosa moral, de dudosa reputación.
hubiera disimulado y hubiera puesto a profesores que estoy seguro que tienen el bagaje para ejercer los ministerios. Bueno, ese en un caso hipotético de que se posesione, si es que se posesiona, tanto primero por el fraude que cometió, segundo por la nacionalidad, y ahora le salió otra cosa, por haber hecho contrato con el Estado y después aspirar a la presidencia sin haber pasado un año de ese contrato, un contrato reciente. Entonces eso legalmente también está prohibido. Y si aquí la ley se respetara, Abelardo no se posesionaría el 7 de agosto. ¿Ya? Eso por una parte. Por otra parte, Abelardo piensa reducir la burocracia. Dice que para ahorrarse un billete. Que eso al final resulta ser irrisorio o risorio. Por ejemplo, si él disminuye la burocracia, ¿cuánto se va a ahorrar el Estado? 10.000 millones de pesos, 20.000 millones de pesos, 30.000 millones de pesos, 50.000, 60.000, 70.000, 80.000, 90.000, 100.000 millones de pesos. ¿De qué le sirve a Abelardo ahorrarse 100.000 millones de pesos si se van a robar 200.000 millones de pesos? Si se van a robar 300.000, 400.000, 500.000 millones de pesos, si se van a robar 1 billón de pesos, si le va a dar a la GPS de que 9 billones de pesos. ¿Será que eso le hace cosquilla a la burocracia que piensa eliminar para ahorrarse un poco de dinero? Dice él, ¿no? Que con 10.000 millones de pesos hacemos esto, que con 10.000 millones de pesos hacemos lo otro, 100.000 millones de pesos hacemos esto y lo otro. Porque no piensan en que con el billón de pesos que se piensan robar, hacen cualquier cantidad de obras en Colombia, en la nación? Eso es un sofisma de distracción, pura hipocresía. Cree que la gente no se da cuenta de eso. Nosotros nos damos cuenta de eso, al menos los que pensamos, los que tenemos un cerebro extraordinario, trascendental, evolucionado, ¿ya? Los que las neuronas nos hacen sinapsis a todo momento, hasta cuando dormimos y soñamos, no podemos evitarlo. Siempre estamos activos cerebralmente. Entonces, bueno, él sabe que uno no se traiga ese cuento, pero él sabe que 13 millones de colombianos que votaron por él, aparentemente, porque pudo haber sido inflado con el software de los hermanos Bautista, él sabe que uno no se trae el cuento, pero él sabe que esos 13 millones de personas sí. Entonces, él dice eso no por uno, sino por ellos que les creen. ¿Ya? Ese es el cuento. Quería comentar esto. No había hablado mucho porque tengo otras cosas que hacer, otras actividades. La política me quita mucho tiempo, porque en realidad la política no me da de comer, eso es la verdad. Entonces uno tiene que hacer otras actividades. Yo no digo, no, a veces cuando callo, cuando guardo silencio un rato, no quiere decir que esté amenazado, bueno, amenazado sí estoy, o que tenga miedo, o que... el que amenaza es débil. Por el que amenaza yo lo que siento es lástima. ¿Ya? El que amenaza es un cobarde. El que amenaza con matar a uno. Uno en defensa personal puede también matar a una persona. Yo lo haría. Yo me voy a dejar matar. Claro que no. Entonces, yo estoy dispuesto a hacer debate. Entonces, hago mi opinión política cuando tengo tiempo. La campaña me quitó bastante tiempo, pero bueno, era por una justa causa. Había razón para hacerlo. Había que sacrificarse. Por eso. Nos robaron las elecciones, porque en realidad no somos derrotados, no estamos derrotados. Nos robaron las elecciones, que es otra cosa. Como siempre lo han hecho toda la vida. Entonces, nosotros ganamos, somos los verdaderos ganadores. Los perdedores son ellos que necesitan hacer trampas para poder presentar una aparente victoria, un aparente triunfo. ¿Ya? Entonces, he estado de pronto, bueno, no tanto, pero si guardo silencio un rato, no se preocupen, que estoy en otras actividades, porque, como vuelvo a decir, la política no me da de comer. La política más bien la hago o hago mi opinión porque quiero un país mejor, porque quiero una nación mejor. Y obviamente eso va a tener un efecto sobre mí también, como sobre muchos seres humanos, las decisiones buenas o malas que se tomen en los estrados o en los escenarios políticos, como el Congreso de la República, como el Poder Ejecutivo Judicial, entre otros, como los entes de control.
Y hay que hacer la opinión, hay que dar nuestra opinión. Y cuando no doy mi opinión es porque estoy ocupado en otras cosas. En sobrevivir, como dice Víctor Heredia en una canción, estamos ocupados en otros proyectos que no solamente son políticos, sino otros proyectos diferentes, artísticos, culturales, literarios en mi caso. Entonces, la política o mi opinión política es un pasatiempo. Mi ejercicio político en el momento es un pasatiempo. No puedo vivir de la política, sin embargo, eso a uno le da una influencia, la opinión política que uno genera. Y cuando no esté dando mi opinión, no se preocupen, que yo no le tengo miedo a la pseudoaristocracia de la nueva burguesía traqueta y narcotraficante. Entonces, quienes me escuchan, quienes me siguen, los invito a que no se preocupen, que estoy bien. Y que me apoyen desde el silencio, no necesitan hacerlo público. Porque quien lo hace público soy yo. Y es quien de alguna manera se atreve a decir lo que otros no dicen. Porque de alguna manera también tengo algunos privilegios en cuanto a ser protegido de las amenazas que me llegan. Y por otra parte también, y quizá no debería decirlo, pues tampoco soy un hijo de menos mae ni de menos pai. En ese sentido, pues no tengo que decir o que profundizar sobre el tema. Atentamente, el escribidor de la Loma del Diamante.